primerito que tenemos que recordar es algunas cosas que ustedes ya conocen. Eso es una célula, un matachito muy bonito de la célula. Y ahí lo que les quiero decir, pues además de recordarles que tiene un núcleo, tiene organelas y tiene la membrana, para que una célula funcione bien o para que haya equilibrio, todo eso que hay ahí tiene que estar marchando en orden. Es decir, los genes tienen que estar funcionando normal, esa célula tiene que tener unos sustratos adecuados, como oxígeno, una irrigación adecuada, las células vecinas deben estar bien para que esa célula funcione, la diferenciación o la visión de esa célula debe tenerla clara. Hay células que la función es producir una hormona, otras producir queratina, etc. O sea, todo esto hace que la célula funcione bien, y cuando todo funciona bien, no hay vida, ¿cierto? Pero lo otro que también ustedes deben tener en cuenta es que no todas las células son iguales. O sea, en todos los tejidos del cuerpo hay células. Cualquier tejido que ustedes quieran imaginar, cualquier sitio, allá hay células. Pero las células no se comportan ni son igual de fuertes. Ejemplo, cuando a una célula, y probablemente lo vieron en la clase de lesión celular, cuando a una neurona se le quita el oxígeno, a los 6 minutos muere. Cuando a un miocardiocito en el corazón se le quita el oxígeno, aguanta hasta 20 minutos. O sea, el miocardiocito es más resistente que la neurona. Y si a un fibroblasto se le quita el oxígeno, puede durar hasta 24 o 48 horas en hipóxia. O sea, dependiendo del tipo de célula, la célula es mayor o menor resistente. Lo otro, esta clasificación deben tenerla muy en cuenta. O sea, las células se clasifican en células lábiles, células permanentes, células estables. ¿Eso qué quiere decir? Que las células lábiles, ¿cuáles son? Esas que se están multiplicando todo el tiempo, por ejemplo, los epitelios. Una célula quiciente o estable es aquella célula que ante cierto estímulo se multiplica o se replica, y hay células que no se replican, como por ejemplo las del sistema nervioso, cuando eso hoy día es discutido, pero esa clasificación es importante. Y sobre todo va a ser importante también, por ahí en unas 2 semanas, cuando tengamos la clase de neoplasias, ese principio lo vamos a tener muy bien. Entonces, tenemos en cuenta las cosas que hacen que haya equilibrio en la célula, que fue lo primero que les mencioné, y vamos a tener en cuenta esta clasificación de células lábiles, permanentes, estables. Esta gráfica se la traje para que se olviden de ella. ¿Qué se tiene que olvidar de esta gráfica? Parece una red, pero mírenla, pero esa no la tengan en cuenta. Pero es uno de los errores a aprender. ¿Quién quiere comentar algo de esa imagen? ¿Por qué les diré? Olvídense de eso. Si le digo olvídense, no les doy la foto. Que lo ven. Porque adaptación celular, o mejor dicho, la displasia no es adaptación celular. Eso es lo que quiero que corrijan, porque yo sé que a veces el texto lo menciona, porque yo sé que a veces en algunos sitios de la red lo mencionan, pero la displasia no hace parte de la adaptación celular. Eso tenganlo en cuenta. Porque es que la adaptación celular finalmente, cuando uno habla de adaptación celular, no necesariamente es una enfermedad y menos un cáncer o una lesión premenstrual. O sea, los fenómenos de adaptación celular son solo 4. De eso van a quitar la displasia y son estos. O sea, la adaptación celular es hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. O sea, los fenómenos adaptativos son 4. Puede ser que en algún texto aparezca la displasia, pero para efectos prácticos este es un síntoma que no va a funcionar nunca. La displasia por ejemplo, no es una adaptación celular. Entonces la adaptación celular es la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. ¿Cuál es la definición de hipertrofia? Cuando la célula aumenta de tamaño y las organelas también. ¿Por
qué aumentan de tamaño? Porque eso que les mostré en la primera diapositiva, de repente las células vecinas empiezan a hacer cosas que no le sirven a la célula vecina y ella tiene que adaptarse. De pronto a la célula le empieza a llegar, no sé, poca hormona, poco oxígeno, ella se adapta, crece, aumenta de tamaño para lograr sobrevivir, para seguir funcionando. Pero hay ocasiones en que la célula, para sobrevivir, necesita multiplicarse. Entonces, una célula necesita que haya, o en un órgano, que haya más de tal secreción. Las células se multiplican para que suplan esa función que se le está exigiendo. Hay ocasiones en que la célula tiene que disminuir de tamaño para sobrevivir, entonces hablamos de atrofia, o hay ocasiones en que la célula se transforma en otra célula y el cuerpo funciona tan perfecto que esa célula, cuando se transforma en otra célula, se transforma por la mejor, que ya lo vamos a ver. Entonces, esos son los 4 fenómenos adaptativos que vamos a ver o a recordar el día de hoy, que ya ustedes habían visto. Acá los tenemos. Entonces, miren, atrofia, esta es la célula normal, disminuye de tamaño. Ahora, si estamos hablando de la célula, ¿cómo veremos el núcleo de esta célula que disminuye de tamaño? Pues más pequeño, ¿cierto? Y si pudiéramos ver las organelas, también estarían más pequeñas. Hipertrofia, esta es la célula normal, esta es una célula hipertrofiada. ¿Cómo veríamos las organelas si el núcleo de esa célula aumentara de tamaño? Hiperplasia, esta es una célula y ellas se multiplican y aumenta el número. O metaplasia, esta por ejemplo es una célula columnar, se transforma por una célula escamosa. O sea, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener en cuenta, siempre que hablemos de estos fenómenos adaptativos, de varias cosas. Uno, ¿qué lo produce? Esa es la primera pregunta que debemos empezar a hacernos, y después de esta clase, mañana y para el previo, ¿qué cosas producen atrofia? Entonces piensan en un órgano con atrofia, piensan quién la produce. Porque ese estímulo o eso que desencadena ese fenómeno adaptativo es importante. A veces puede ser la hipoperfusión, a veces puede ser la disminución de una sustancia, de una hormona, a veces puede ser la disminución del trabajo, a veces puede ser la falta de uso, a veces puede ser porque se necesita trabajar más o se necesita producir alguna sustancia. Entonces siempre van a pensar qué es lo que va a producir los diferentes estímulos. Otra cosa, hay algunos, y esto sí que es bien importante, hay algunos de esos fenómenos adaptativos que los podemos clasificar en adaptación fisiológica y patológica, casi que todos. Por ejemplo, hay atrofia fisiológica y patológica, ya lo vamos a ver ahorita. Puede haber hipertrofia fisiológica y patológica. Puede haber hiperplasia fisiológica y patológica, y la metaplasia, esa sí no la debería ni en fisiológica ni patológica porque esa es solo un tipo. Pero las otras tres, siempre pregúntense, ¿estamos hablando de hiperplasia fisiológica o patológica? ¿Estamos hablando de hipertrofia fisiológica o patológica? Y piensen en qué estímulo la produce. Otra cosa súper importante, estos fenómenos adaptativos, algunos pueden ser terreno para que surja un cáncer. En la atrofia, no, de atrofia ni fisiológica ni patológica no sufre cáncer. De hipertrofia ni fisiológica ni patológica no sufre cáncer. De hiperplasia, la hiperplasia se clasifica en fisiológica y patológica, y creo que van a tener un correlato, yo no sé si con Ernesto, con Diana Caterina, de hiperplasia endometrial. O sea, eso es una hiperplasia patológica, y en algunas hiperplasias patológicas con el tiempo puede evolucionar a cáncer. O sea, a partir de una hiperplasia endometrial patológica, con el tiempo puede haber un adenocarcinoma de endometrio. Si hablamos, por ejemplo, de hiperplasia de la glándula mamaria, a veces las hiperplasias de la glándula mamaria con el tiempo pueden generar displasia y pueden terminar en un cáncer. O sea, en las hiperplasias, ojo, porque a partir de algunas puede desarrollarse una neoplasia. Metaplasia es lo mismo. Hay algunas metaplasias, como por ejemplo la metaplasia del esófago o el esófago de Barrett, que con el tiempo puede generar un adenocarcinoma. Si hablamos de metaplasia del epitelio respiratorio, también con el tiempo puede evolucionar
a un cáncer. Entonces, ténganlo en cuenta. Miremos algunos ejemplos. Entonces, importantísimo en este semestre, anatomía, histología y por supuesto fisiología. O sea, quien sabe anatomía, histología puede entender patología. ¿Cuánto pesa el cerebro? 1500 gramos. El peso promedio del cerebro es 1500 gramos. Entonces, ojo con esos datos. Acá tenemos un cerebro normal, acá tenemos un cerebro con atrofia. Es un ejemplo de atrofia cerebral. Y lo mismo, hay atrofias fisiológicas cerebrales y habrá atrofias patológicas. Entonces, cojamos esta imagen. Es un cerebro, aquí hay atrofia. La primera pregunta es fisiológica o es patológica? Esta es patológica. ¿Qué la está causando? Aquí se está diciendo. Ahorita no saben de pronto, algunos saben que es la enfermedad de Alzheimer, pero eso sería un ejemplo de atrofia cerebral patológica. Pero pensemos en la contraparte, atrofia cerebral fisiológica. Ese cuento que si el cerebro no se usa hacia atrofia, no sé. O que alguien puede decir por desuso. ¿Qué causa atrofia cerebral fisiológica? La vejez. Y esta es una regla, es una máxima. Todas las personas, cuando llegan a cierta edad, 80, 90 años, hay hipoperfusión de todos los órganos. Entonces es normal que alguien a los 80 o los 90 años tenga todos los órganos atrofiados, en la mayoría, porque hay hipoperfusión. Quizás el único órgano que no se atrofia en el hombre es la próstata, al contrario, entre más años, más crece, ¿cierto? Pero el resto, todos los órganos potencialmente pueden tener atrofia en alguien de 90, 95 años. Entonces, en el cerebro, ¿qué causa la atrofia fisiológica? La hipoperfusión. ¿Qué causa la atrofia patológica? Enfermedades como Alzheimer, Parkinson, etc. Todo ese grupo de enfermedades neurodegenerativas. Otra cosa, macroscópicamente, ¿cómo voy a ver ese cerebro con atrofia? Entonces, va a estar disminuido de peso, o sea, no va a tener 1500 gramos. Van a estar disminuidas las circunvoluciones, miren que aquí están más gruesas, aquí están menos gruesas, y los surcos van a estar más anchos. Entonces, así es como se vería la atrofia cerebral. Si uno hiciera un cortecito, ¿cómo vería las células de ese cerebro con atrofia? Pues disminuidas de tamaño. ¿La atrofia fisiológica o patológica cerebral dará cáncer? No. Bueno. Otro ejemplo, ¿cómo llamaríamos a esa atrofia? Atrofia muscular, es una atrofia muscular. Y la atrofia muscular, lo mismo, puede haber atrofia fisiológica y patológica. ¿Qué causaría atrofia fisiológica muscular? El desuso. Por ejemplo, alguien, no sé si alguien se haya fracturado un brazo. Yo me fracturé un brazo, me acuerdo, me parece estar. Teníamos como 8 años, estábamos con mis hermanos, éramos 6 en total, y en la finca bajamos un pino, lo bajamos y nos sentábamos y luego lo soltábamos. El pino nos hacía así. Y un momento en que nos sentamos, hizo así, me solté y volé. Y bueno, cuando a uno le ponen ese yeso 2 o 3 meses, ese yeso hace que se atrofie el músculo de esa extremidad. En ese caso es patológico, porque fue por fractura. Pero si alguien no mueve una extremidad porque la persona no se tiene alguna otra condición, va a producirse atrofia. Y hay atrofia patológica. Hay personas que tienen enfermedades neuromusculares que con el tiempo causan atrofia. Hay personas que se les secciona la médula ósea y las extremidades se van a atrofiar. ¿Qué veremos desde el punto de vista macroscópico en estos músculos? Pues disminuidos de tamaño, ¿cierto? Y si hiciéramos un corte de esas células del músculo, ¿cómo las veríamos? Disminuidas de tamaño. ¿La atrofia muscular fisiológica o patológica dará cáncer? No. Bueno. ¿Tienen preguntas de atrofia?
que si no estoy mal, bajo el concepto del profe Ernesto, él había mencionado que la atrofia testicular unilateral podría ser maligna. Uy, le dijo una mentira, él también habla carreta, cuidado. Y él habla mucha carreta. El primer día de clase, ¿cuántas horas les habló carreta? Por lo menos hora y media. No, porque hizo algo de clase. Al final yo creo que, pero él habla mucha carreta. A ver, vuelve y repita, pero no importa. Repita lo que él dijo. Que la atrofia testicular unilateral puede causar. No es la atrofia testicular. No importa. Lo único que le digo yo es, a ver, primero, para que a alguien se le atrofien los testículos, ¿qué necesita? ¿Qué recurre usted? Y no digan que el desuso. ¿No? Que no bajen. Hipoperfusión. Pero ahorita aquí dice que no bajes. Ese se llama criptoquidio. Bueno, pero ya aclaremos el chino, uno de los errores aprende. O sea, primero, Ernesto sí habla carreta y mucho, eso es cierto. Pero primero, cuando el testículo no desciende se llama criptoquidia y si se queda ya atrapado en el conducto inguinal se atrofia. Por atrapamiento, por compresión. Eso es un cuento. Pero ¿por qué otra cosa se puede atrofiar el testículo? ¿Cómo? Mala irrigación. Entonces, es quizás una de las principales causas. De pronto él no quiso decir eso. Al finalizar el semestre van a entender más la cosa. Cuando vean por allá tumores testiculares, patología testicular, uno de los, o sea, es decir, imagínense que a alguien le da isquemia porque tiene varicocele y de pronto se hace que le llegue menos sangre al testículo, se puede atrofiar. ¿Qué le puede pasar al final a ese testículo? Se muere, se necrosa, hay que sacarlo. Pero ese testículo por hipoperfusión no le va a alcanzar. Eso sí tengo la seguridad que no. Pero sí un diagnóstico diferencial cuando alguien tiene cáncer, que lo van a aprender al final del semestre, es signos de alarma para cáncer de testículo, que un testículo aumente más de tamaño o que disminuya de tamaño. Pero no que la atrofia produzca cáncer, porque eso no es cierto. Bueno, seguimos con otro fenómeno adaptativo. Hipertrofia. Entonces aquí tenemos, miren, un corazón normal, este es el corazón. ¿Cuánto mide normalmente el espesor del ventrículo izquierdo? ¿Pero por qué le ayuda? ¿Cómo? 3 a 5 milímetros. ¿Usted sabe cuánto es un milímetro? Casi el espesor de su bata. O sea, 3 patas es el espesor del ventrículo. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Más o menos de ojo. Son datos importantes. Hola, buenas. Estamos probando las chapas. Ya quedan. De ese tema de la Francisco, se le va a atrofiar el huevo. Se le va a atrofiar el huevo. Bueno. ¿Qué boca? Miren, oigan, un dato tan básico como el espesor del ventrículo izquierdo mide de 0.7 a 1.5 centímetros. No lo olviden, porque un corazón como este, miren, o sea, ahorita porque solo están aprendiendo adaptación, pero este corazón, si esto es lo normal, ¿cuánto medirá esto? Más de lo normal. Allá mide, pongamos 1.5, acá 3 centímetros. Cuando uno ve un corazón así, con el espesor del ventrículo izquierdo aumentado, primero uno ya le puede poner nombre a la enfermedad. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad? Cardiomegalia no, es muy ambiguo. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Y eso lo van a aprender en el semestre. ¿Cuál es la primera causa de hipertrofia ventricular izquierda concéntrica? La hipertensión arterial. O sea, uno ve un corazón así, lo primero que uno dice es, ese es el corazón de alguien hipertenso. ¿Listo? Entonces, bueno,
Vamos a hablar de hipertrofia, en este caso hipertrofia cardíaca. Recuerden que hipertrofia es aumento en el tamaño de la célula. Si aumenta el tamaño de la célula, por supuesto que aumenta el tamaño del órgano. Aquí lo vemos. En el corazón hay hipertrofia fisiológica y patológica. Algunos de los que vieron que eran deportistas y trotan, si hacen ciclismo, si son deportistas de alto rendimiento, hacen hipertrofia fisiológica, ¿sí? Pero esa hipertrofia, ¿le va a dar cáncer con el tiempo? No. No. Y hay hipertrofia patológica. ¿Cuándo es patológica? Cuando lo produce una situación, en el caso de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es muy frecuente en personas mayores de edad y lo primero que produce en el corazón es un aumento del espesor de la pared. Y los deportistas, por ejemplo, como se mencionaba, que luego pueden empiezan a tener una sedentaria, Claro, por eso alguien deportista no debe interrumpir súbitamente el deporte, sino la espacial, porque el corazón está acostumbrado a un largo rendimiento y si se reposa, imagínense. No es bueno. Bueno, microscópicamente, miren, entonces macroscópicamente, ¿cómo vemos la hipertrofia cardíaca? Como aumenta el espesor del ventrículo izquierdo y demás de 1.5. Microscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Los núcleos aumentados de tamaño. ¿Listo? Otro ejemplo de hipertrofia cardíaca. Hipertrofia muscular. Es el típico ejemplo. ¿Fisiológica o patológica? Algunas pueden ser patológicas, los que se inyectan cosas. Pero patológica que te dejan. Claro, la cantidad de cosas que se inyecta la gente. Francisco. Esos que ven así desinflados en el gimnasio, eso no es solo con atún, arroz y pechuga. Se ponen hasta insulina, se ponen anabolizantes, se ponen todo. Felipe. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Bueno. Otro ejemplo de hiperplasia. El órgano que más se regenera es el hígado. De hecho, hay por ahí una leyenda, ¿cierto? ¿Se la contaron? No. ¿No se los contó? ¿Quiénes llevan la canción circular? Por allá hay una leyenda que creo que era Prometeo, que lo ponían en unas cadenas y todos los días llegaba un águila y se comía el hígado, pero al otro día que llegaba el águila ya estaba el hígado otra vez. Pues no es tan así, pero lo que sí les puedo decir en la realidad es que alguien le puede quitar el 70% del hígado y con el 30% que queda, y con el tiempo se regenera y puede llegar a ocupar el volumen de antes. O sea, el hígado se regenera mucho. En el hígado, las hiperplasias allá no son fisiológicas, allá son patológicas, y este es un ejemplo. Por ejemplo, esta persona recibió oxaliplatino, eso es un fármaco antineoplásico y eso hace que haya hiperplasia de los hepatocitos. Si una persona tiene trasplantes, puede hacer isquemia de los hepatocitos y después hay una hiperplasia regenerativa. Si una persona tiene HIV, puede hacer necrosis de los hepatocitos y luego hacer hiperplasia regenerativa, etcétera, etcétera. Si el hígado está con hiperplasia, ¿cómo veremos ese hígado? Aumentado de tamaño, ¿cierto? ¿Cómo veremos los hepatocitos? Bueno, pero nos metimos a hiperplasia sin hacer la introducción, ¿cierto? Ya estamos en hiperplasia. Entonces, el típico órgano, ejemplo de hiperplasia, es el hígado. Y en el hígado la hiperplasia siempre será patológica, no fisiológica. Hay ejemplos de órganos con hiperplasia fisiológica, les decía ahorita el endometrio. ¿Cuál es la hiperplasia fisiológica del endometrio? Hagamos una pregunta. ¿Usted tiene hiperplasia fisiológica en el endometrio? ¿Cuándo? ¿En el embarazo está embarazada? Todas las señoritas en el ciclo menstrual, los primeros 14 días antes de la ovulación, tienen hiperplasia fisiológica del endometrio. ¿Quién produce esa hiperplasia fisiológica? Los estrógenos. Luego llega la ovulación el día 14 y predominan la progesterona y empieza la fase secretora. O sea, todas las señoritas, todas las mujeres en edad reproductiva, los primeros 14 días del ciclo menstrual tienen hiperplasia fisiológica.
Y no quiero hablar más del endometrio porque si la persona no ovula, los estrógenos persisten y hay hiperplasia patológica, y es lo que van a ver en el corolario. Bueno, entonces, ejemplos de hiperplasia. Hiperplasia mamaria. Entonces, ¿qué cosas generan hiperplasia mamaria? La pubertad, La pubertad en sí, ¿qué es? la maduración. Las hormonas. El embarazo, pero el embarazo son las hormonas. Entonces, de hecho, una mama llega a su máxima expresión el día que lacta. O sea, una mama debe sentirse realizada el día que lacta. Si no lacta, no es una mama realizada. Y eso suena un poquito, no sé cómo, pero en unas semanas cuando damos cáncer de mama, un factor de riesgo para cáncer de mama es una mama que no lacte. ¿Por qué? Porque como no se desarrolló plenamente, quedan allá como factores de crecimiento quietos, quicientes, es que se llama, y ellos pudieran dar cáncer de mama. Entonces, la hiperplasia mamaria ocurre, la típica hiperplasia mamaria fisiológica ocurre en la lactancia. O sea, cuando todos los ductos proliferan, hay estratificación del epitelio, es lo usual. Pero en la mama hay hiperplasia patológica. La mama, al igual que el endometrio, es un órgano dinámico. Si una mujer, por ejemplo, imaginémonos una mujer que no ovula. Si no ovula, quiere decir que todo el mes están elevados los estrógenos. Quiere decir que en el endometrio hace que el endometrio prolifere todo el tiempo, habrá hiperplasia endometrial patológica. Pero en la mama lo mismo, esos estrógenos estimulan el epitelio y miren, de un epitelio de un ducto que tiene 3 o 4 capas, esto sería una hiperplasia. Y si el estímulo persiste, sobre esa hiperplasia puede salir atipia, y de las hiperplasias con atipia de la mama puede desarrollarse un cáncer con el tiempo. Entonces, en la glándula mamaria hay hiperplasia fisiológica y patológica. Fisiológica durante la vida reproductiva y patológica cuando hay estímulo estrogénico crónico o persistente. Pasamos ahora a metaplasia. Recuerden que la metaplasia es cuando una célula se cambia o se transforma por otra célula. Y esta transformación es perfecta. ¿Cuáles son las células más fuertes del cuerpo? Los queratinocitos. Los queratinocitos, porque por eso estamos cubiertos de queratinocitos, porque es el epitelio más fuerte, más resistente a todo. Por eso la piel está hecha de queratinocitos. Muy bien, aquí tenemos el cuello uterino. El cuello uterino, este televisor está inteligente, no puede uno pintar, pero bueno, aquí tenemos el cuello uterino. El cuello uterino, ustedes saben que por histología tiene dos partes, la parte exocervical y la parte endocervical. La parte exocervical, esto está tapizado por epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque es la parte que está expuesta al exterior, es la parte que está expuesta a cambios de pH, está expuesta a estímulos mecánicos, está expuesta a todo lo que ustedes quieran. Entonces, esto es epitelio escamoso. Y el epitelio endocervical es un epitelio mucoproductor cuya función es producir moco. Producir moco para a veces o cerrar ese orificio con moco o a veces abrirlo dependiendo de lo que se necesite. Entonces, con las mujeres en la edad reproductiva, esto que está aquí sombreado es como el límite. Aquí sería el exocervix, aquí sería el endocervix. Pero con el tiempo ya se está durmiendo. Claro que sí. Con el tiempo, miren, imagínense una mujer que haya tenido 1 o 2 niños. Estas falanges medias son el endocervix, las falanges de acá son el exocervix. Cuando una mujer ha tenido muchos hijos, el endocervix empieza a quedar expuesto. ¿Y de qué está tapizado el endocervix? De epitelio cilíndrico mucoproductor, que no es fuerte, sino que produce moco. Cuando él empieza a exponerse, las células dicen, ante la agresión deben adaptarse, y ellas se transforman en ese epitelio más fuerte, que en este caso es el epitelio escamoso. Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva tienen metaplasia en el cuello uterino, es normal.
¿Qué cosas o qué estímulos producen esa metaplasia? Partos, cambios de pH, el virus del papiloma humano, a veces microorganismos que invaden la vagina, como la clamidia, los hongos, las tricomonas, el dispositivo intrauterino, a veces los hilos los dejan colgando o salen, entonces unos hilos ahí 5 años todo el tiempo, eso hace que se genere metaplasia. Y se genera la metaplasia escamosa. Dependiendo de la causa de esa metaplasia escamosa en el cuello uterino, puede evolucionar a cáncer. ¿Cuál es la que evoluciona? Cuando es producida por el virus del papiloma humano. O sea, el virus del papiloma humano primero llega, lesiona, produce inflamación, produce metaplasia escamosa, y si el virus persiste sobre esa metaplasia, se genera un cáncer. ¿Qué es lo que quiere decir esta raya? Mire, que inicialmente la unión escapulonar era acá, pero con el tiempo miren a dónde va, arriba. Y todo esto que está de acá a acá era epitelio endocervical, pero como quedó expuesto, se ha reemplazado por metaplasia escamosa. Entonces, la metaplasia escamosa en el cuello uterino es un fenómeno normal, es un fenómeno adaptativo fisiológico, excepto si es producida por el virus del papiloma humano, porque puede progresar a una displasia y allá no sería un ejemplo de algo fisiológico. Aquí es lo que les estoy diciendo, que este es el epitelio endocervical, son columnares en la medida en que se expone reemplazado por epitelio escamoso. Y aquí vemos la histología. Debajo del epitelio escamoso, esto hay metaplasia. ¿Por qué? Porque es que aquí arriba en las glándulas tiene que ir ese epitelio de este mismo tipo. Cuando uno ve estas glándulas, esto le recuerda a endocervis, y las glándulas endocervicales recuerden que es epitelio que se mete y vuelve y sale. Entonces aquí debería haber epitelio de este mismo, pero hay epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque hay metaplasia escamosa. Otro ejemplo de metaplasia, el esófago. Esto es el esófago en una endoscopia, y esto es metaplasia. El color o el aspecto normal del esófago es este. ¿De qué está tapizado el epitelio del esófago? Apagaron el aire, ¿cierto? Sí. Epitelio escamoso. Ya aprendimos por qué epitelio escamoso. Porque es el epitelio más fuerte. Y es el epitelio que resiste el patacón allá que baja casi entero. Ese café caliente que se tomó la persona o esa sopa es un epitelio resistente, ¿sí? Pero suele pasar que acá en la unión cardioesofágica, aquí sería el estómago. ¿Qué epitelio tiene el estómago? Cilíndrico mucoproductor. Hay personas que tienen reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, esa persona que llega a las 10 de la noche, se come una hamburguesa Mercagán doble carne con papas y a los 20 minutos se acostó, y toda la noche se hace eso, le va a dar o sea, el alimento se devuelve. Y si el alimento se devuelve o el contenido gástrico se devuelve, ¿qué hay en el estómago que es muy lesivo para el esófago? Ácido, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en el estómago es millones de veces más que cualquier otra parte del cuerpo. Si uno pudiera sacarle a alguien una jeringa de líquido gástrico cuando se ponía un pedazo de carne y se la echara a alguien en un zapato, le haría hueco, porque es un ácido como cualquiera. Pero ¿qué hace el estómago para protegerse de ese ácido? Produce una película de moco, y esa película de moco aísla, esa película de moco aísla el epitelio gástrico del ácido. Cuando el esófago ve que pasa el ácido, se quema, se irrita, produce una esofagitis y él se transforma en la célula perfecta. ¿Cuál es la célula perfecta? No es la del estómago, la célula que más produce moco, que es la del intestino. Entonces él se transforma, ese epitelio escamoso, en una célula intestinal mucoproductora. Y cuando hay esa célula intestinal mucoproductora, es lo que se llama esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett siempre, hoy por hoy, es considerada una lesión permanente. Entonces aquí vemos esa transformación. Miren, este es el epitelio del esófago, mírenlo, y aquí se ha transformado en epitelio cilíndrico mucoproductor, y estas son células caliciformes.
O sea, esto es un esófago de Bardet, con el tiempo ahí puede generarse displasia y puede terminar en un cáncer. Esto es un ejemplo de metaplasia en el epitelio respiratorio. Aquí tenemos el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico mucoproductor con cilias. Muchas cosas irritan la vía respiratoria. El cigarrillo tiene 1200 sustancias y cualquiera de esas sustancias lo irrita, y como el epitelio más fuerte es el escamoso, ese epitelio se transforma en un epitelio escamoso, da una metaplasia escamosa. Si el estímulo persiste, aparece la displasia y con el tiempo dará un carcinoma escamocelular. O sea, la metaplasia en el esófago, la metaplasia en el pulmón, con el tiempo son terrenos para que dé una neoplasia maligna. Dejé para el final unos órganos. Próstata. Entonces lo mismo. ¿Cuánto mide la próstata normalmente? ¿Cuánto pesa? 20 a 40 gramos. ¿Cuáles son las regiones topográficas de la próstata? Basal, intermedia, apical. Periuretral, central, periférica y zona anterior. Y esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque en la zona periuretral es donde más se da la hiperplasia. Entonces, si una persona de 90 años tiene hiperplasia, ¿qué es lo primero que le pasa a la orina? Se cierra. O sea, un abuelo de 80, 90 años que llegue y que no puede miccionar, eso es hiperplasia prostática. Eso no es cáncer, porque el cáncer da en la zona periférica, que es la zona que uno al tacto rectal puede palpar, y ahí es donde se origina el cáncer. ¿Por qué dejé la próstata para el final? Esta es una próstata aumentada de tamaño, aumentada de peso. Alguien dice que la próstata parece como una pera o la cabeza de Mickey Mouse, y esto no parece ni lo uno ni lo otro. Es una próstata aumentada de tamaño. La dejé para el final porque si yo les preguntara qué fenómeno adaptativo ocurre en la próstata, ¿cuál me dirían? Hiperplasia e hipertrofia. O sea, hay órganos donde se da combinado el fenómeno adaptativo. Uno en medicina dice hiperplasia prostática, pero lo correcto en realidad sería hiperplasia / hipertrofia. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce la hiperplasia prostática? Los andrógenos, sobre todo la dihidrotestosterona. La hiperplasia prostática es discutido si dicen si es fisiológica o patológica. Los que dicen fisiológica dicen porque es que todos los abuelos de 90 años van a tener, ¿cierto? Pero es patológica porque alguien por hiperplasia prostática se puede obstruir, toca hospitalizarlo, toca quitarle la próstata y se puede incluso infectar la vía urinaria. Entonces, no digamos si es fisiológica o patológica, digamos las dos cosas. Ahora, para entender cómo sería la histología de esto, tienen que recordar cómo sería la histopatología del fenómeno adaptativo, tienen que recordar la composición de la próstata. La próstata está hecha de epitelio. ¿Ese epitelio qué sufre? ¿Hiperplasia o hipertrofia? Hiperplasia. El estroma está hecho de dos cosas, de tejido conectivo, que son fibroblastos, y músculo liso. El tejido conectivo, los fibroblastos, que hace hiperplasia, hipertrofia, a las dos. Hiperplasia. Los fibroblastos hacen hiperplasia. Y el músculo liso, que hace hipertrofia e hiperplasia. Ojo con eso. O sea, no vamos a decir solo hiperplasia, hipertrofia prostática, no, las dos cosas, y tener en cuenta histológicamente qué sucede y en dónde sucede. El epitelio sufrirá hiperplasia, el tejido conectivo sufrirá hiperplasia y el músculo liso sufrirá hipertrofia e hiperplasia. Otra condición, allá de hecho trae esta imagen porque allá hay un útero grávido. El útero grávido, ¿es fisiológico o patológico? Fisiológico, claro que sí. ¿Cuál es el estímulo? No digan el embarazo. Las hormonas. ¿Cuál hormona? La proembarazo, la progesterona. ¿Y cuál es el otro estímulo? Mecánico. En la medida que el chino crece, hace que crezca el útero. Entonces, en el útero grávido los estímulos es algo fisiológico
y los estímulos son el estímulo hormonal, la progesterona, y el estímulo mecánico. Lo mismo. Entonces, en ese embarazo o en ese útero grávido pasan dos cosas, hiperplasia e hipertrofia. O sea, en un útero grávido hay hiperplasia e hipertrofia de los componentes. ¿De qué está hecho la pared del útero? De músculo liso y tejido conectivo. Entonces, el músculo liso, ¿qué sufrirá? Hipertrofia e hiperplasia. Y el tejido conectivo, hiperplasia. Y pasa el embarazo. Y el útero, una pregunta, ¿el útero vuelve a quedar igualito a antes? Un poquito más grande. Y la pregunta es aquí, ¿cómo vuelve a la normalidad? Pues sí, sale el bebé, pero ¿qué hace que esa célula que se alargó o esa célula que se multiplicó? Unas mueren por apoptosis y las que se hipertrofiaron disminuyen de tamaño, pero nunca queda igual que lo normal. Bueno, esto era lo que tenía de imágenes. ¿Qué horas tenemos? 3:16. Bueno, tiempo perfecto. Entonces, en los siguientes minutos, ojo, hoy no trajeron bata, pero la próxima vez van a traer batas y guantes. Y esto quiero que quede clarito. Quien no tenga batas y guantes no puede tocar las muestras. O sea, porque esto es material biológico.